Buenos días, compañeros. Buenos días, doctor. Les voy a presentar el componente de recuperación del examen, el cual es formulario de maestría en educación. Lo primero que haremos será crear el formulario, las listas, base de datos y el dashboard, las hojas donde vamos a realizar nuestro trabajo. Vamos a poner form Palacios Páez, listas, base de datos, John Edward, por último el dashboard y listo. Nos ubicamos en formulario y empezamos a crear nuestro formulario. Formulario de maestría en educación. Podemos poner acá, a lo mejor, negrita, nombres y apellidos. El sexo, título de licenciatura, título de licenciatura, título de licenciatura, el nivel, fecha, costo de camiseta, cantidad, subtotal, IVA y total. También lo ponemos en negrita para que se vea mejor. Ponemos acá. Y ahora nomás nos podría faltar decorarlo un poco. Bordes, bordes externos. Tenemos los cuadros donde vamos a poner los datos, todos los bordes. Y le ponemos colores. En caso puede ser color verde, la de color amarillo, y por fuera puede ser celeste. Y listo. Ahora vámonos a listas, a crear las tablas. En el sexo masculino, femenino, no binario. No binario. Vamos a poner título, inicial, inicial, básica y bachillerato. Ahora ponemos lo que es las subcategorías, inicial, inicial uno, inicial 2, básica, elemental, media, media, superior, superior. Y bachillerato, historia, matemáticas y química. Ahora tenemos que poner el precio de las camisetas. Historia, que vale aproximadamente 21,22. 21,22. Matemáticas,
que vale 23,21, 3,21 y química vale 22,99. Y listo. Ahora creamos las tablas. Seleccionamos la primera. Todo esto, dar formato de tabla. Voy en este caso elegir un color verde. La tabla tiene encabezados y listo. Hacemos lo mismo con las demás. Seleccionamos, dar formato de tabla, color verde. La tabla tiene encabezados y listo. Asimismo, las otras, dar formato de tabla. La tabla tiene encabezados. Seleccionamos, dar formato de tabla. La tabla tiene encabezados. Mismo, dar formato de tabla. La tabla tiene encabezados. Y acá vamos a elegir un formato de tabla con color diferente. En este caso yo puedo elegir color naranja. La tabla tiene encabezados. Color naranja también. La tabla tiene encabezados. La tabla tiene encabezados. Y listo. Ahora seleccionamos la tabla y ponemos el nombre acá. El nombre de la primera celda. Seleccionamos toda la tabla. Venimos acá. Ponemos sexo. Enter. Hacemos lo mismo con las otras. Tenemos toda la tabla, título, enter. Lo mismo. Seleccionamos toda la tabla, inicial, enter. Seleccionamos toda la tabla, básica, enter. Bachillerato, seleccionamos toda la tabla, bachillerato, enter. Lo mismo acá, toda la tabla, historia, historia, enter. Matemáticas también, toda la tabla, matemáticas, enter. Luego química, química, enter. Y listo, ya tendremos nuestras tablas en la cinta de acá. Sexo, título, etcétera. Ahora vámonos a introducir una lista, es decir, un menú desplegable y otro un menú desplegable dependiente. Estamos aquí en sexo, datos, validación de datos, lista. Tenemos aquí igual, sexo, vamos a aceptar. Y ahí ya se nos formó la lista desplegable con los sexos. Ahora vamos en licenciatura, hacemos lo mismo, validación de datos, lista, igual, título, título, aceptar, nos formó. Ahora, para lo que es el nivel, vamos a crear el menú desplegable dependiente, que vendría siendo, primero elegimos licenciatura, bachillerato, nivel, validación de datos, lista, vamos a usar la variable indirecto, indirecto, paréntesis, ¿qué celda se encuentra? E11, E11. Cerramos paréntesis y aceptamos. Y como pueden ver, aquí en bachillerato, vamos aquí, bachillerato en química, temáticas, también podemos elegir inicial, nos saldrá inicial 1, inicial 2, etcétera. Básica, media, etcétera. Ahora en lo que es el costo de la camiseta también introducimos un menú desplegable dependiente. Vamos acá,
validación de datos, tenemos lista y lo mismo. Acá ponemos igual, indirecto. En este caso tenemos que poner la celda E12. E12. En paréntesis, aceptamos. Perdón, E12. Repito, bachillerato de la química, de la camiseta, creación de datos, lista, cual, indirecto, celda E12. Y aceptamos. Como pueden ver, aquí ya nos sale el precio. Química, matemáticas, historia. Y listo. Ya tendremos ahí. Ahora acá, en fecha, tendríamos que poner una fecha entre el 01, en este caso, 0101 del 2020, es decir, enero, 1 de enero del 2020, hasta el 14/12/2025, es decir, hasta el 14 de diciembre del 2025. Mensaje de entrada, podemos poner introduzca fechas válidas. Solo se admiten fechas de los últimos 5 años. Y acá en mensaje de error, vamos a poner una advertencia, fecha incorrecta, formato de fecha incorrecta, solo se admiten fechas estipuladas entre 2020 y 2025. Vamos a aceptar. Y aquí, si ponemos una fecha, por ejemplo, 01/05 del 2029, nos saldrá una advertencia, pero aún así podremos continuar. Vemos que no. Y ya se encuentra validado. Ahora, vamos a poner 05, una fecha válida, 09/2023, está dentro del rango. Ahora, en la cantidad, podemos poner unos 300 y el subtotal. El subtotal es la multiplicación del costo de la camiseta por la cantidad. Vendría siendo igual E14, 14 por 15. Enter. Ella no sale. Y el IVA es la multiplicación del subtotal por 0,15. Viene siendo igual E16 por 0,15. Que ya tendríamos. Y el total es la suma entre el subtotal y el IVA. Ahora usamos la función sumar. Suma. La celda E16 más E17. Enter. Y allá nos quedaría. Vamos a introducir acá el sexo para completar. Es el masculino. Vamos a introducir un nombre. Puede ser
Francisco, Francisco López, y ya tendremos. Ahora vamos a asignar botones macro. Nos vamos acá a insertar, ilustraciones, imágenes, dispositivo, cargas, donde grabar, botón de grabar, y otro botón de borrar, botón de borrar, este de acá, y listo. Ahora, para asignar esta macro y que nos cree una base de datos en la hoja que está acá, tendríamos que empezar la grabación de la macro. Pero antes tenemos que coger esta columna de acá, toda esta columna, control C, base de datos, buscamos acá en cualquier celda, clic derecho, pegado especial, transponer. Lo ajustamos un poco para que se vea mejor y listo. Ahora sí podríamos empezar con la grabación de la macro. Nos vamos acá a programador, grabar macro. R, mi apellido, Palacios, yo, mi nombre. Aceptar. Ya estoy grabando. No puedo hacer nada. Me voy a la base de datos, me ubico en esta celda que está aquí, la selecciono toda y insertar, desplazar celda hacia abajo. Aceptar. Doy clic en cualquier otra celda, elijo el formulario, cojo los datos de esta columna, selecciono todos, control C, base de datos, me ubico en la celda de acá, clic derecho, pegado especial y transponer y aceptar. Clic fuera de la celda, el formulario y doble clic en cualquier otra celda y detengo la grabación. Nada más tendría que asignar la macro al botón de grabar. Clic derecho al botón de grabar, asignar macro, GR, que creé hace un rato, y listo. Vamos a ver si graba. Uno, 2, 3. Como ven, ya me graba. Ahora lo que tendría que hacer es asignar el botón macro para borrar. Simplemente nos vamos a la macro de nuevo, PR, Palacios, John, y acepto. Selecciono todo esto hasta cantidad menos su total y total y empiezo a borrar. Borro, 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 borro y borro. Clic en otra celda y detengo la grabación. Y asigno en el botón borrar la macro. Asignar macro, PR y listo. Ahora vamos a ver si funciona. Vamos a poner Ana Burgos, podemos poner el sexo, femenino, licenciatura, bachillerato, nivel, puede ser, pongámosle química, fecha 05/08/2021. Por la camiseta, 22,99, cantidad, unas 100 puede ser, enter, ya nos quedaría ahí, lo vamos, borramos y funciona. Como podemos ver, ahí se nos crea. Vamos a tratar de asignar unos aproximadamente 3 estudiantes más, de ser posible, que nos den unos 5 estudiantes. Poner aquí más Pedro y
Bañez, sexo, masculino, bachillerato. Esta vez podemos poner el nivel matemáticas, fecha 09/11/2023, enter, esto la camiseta, poner aquí unas 320 camisetas, enter, grabar, borrar, como otra más, Iván Páez, puede ser, régimen ordinario, licenciatura, bachillerato, temáticas, 10/12/2022, costo de la camiseta, 3,21, vamos a elegir unas 180 camisetas, enter, grabar, borrar, ir aquí, vamos a poner alguien más, Eduardo, Yáñez, puede ser, Julino, bachillerato, elegir química, otra vez, química, fecha 15/09/2021, puede ser, 9, unas 600 camisetas, pongámosle. Aquí podemos arreglar el tema de los decimales, en el inicio, de los decimales correctos, y grabar, borrar. Ya va quedando nuestra base de datos. 3, 4, 5. Aquí podemos arreglar también el tema de las decimales. Arreglar el tema de las decimales para que quede mejor. Vamos a agregar uno más. Anabela puede ser Anabela Pérez, femenino, tuve la licenciatura. Vamos a poner inicial esta vez. Vamos a elegir mucho, no puede comprar camisetas. Inicial 1, 13/01/2024. Se puede elegir, no, tomamos unas 200, nos queda nomás para grabar, borrar, ¿no? Poner una última más, puede ser Javier Holguín, Javier Holguín, sexo, no binario, puede ser bachillerato, historia, fecha 03/12/2023, puesto la camiseta, elegir unas 430, enter, grabar, borrar. Y como ven, ya tenemos lo que es nuestra base de datos. Aquí se está repitiendo, vamos a borrar, se repita, y ahí ya quedaría nuestra pequeña base de datos. Vamos a agregar uno más para que se hagan 8. Vamos a agregar Andrea, Andrea Guillén puede ser, sexo femenino, lectura, ya, matemáticas, fecha 03/01/2020, y decir que quiere unas 500 camisetas, grabar y borrar. Ya nos quedaría ahí nuestra base de datos. Ahora, esta base de datos yo quiero formarle un dashboard. Simplemente nos dirigimos a la pestaña Dashboard,
insertar tabla dinámica. Acá. No, antes, primero, se tiene que elegir toda la base de datos del formato tabla, dar formato de tabla. Puede ser este de acá, la tabla tiene encabezados, y añadimos el formato de tabla. Ahora sí podemos agregar el dashboard. Tenemos el dashboard, vamos a insertar tabla dinámica, seleccionamos toda esta tabla, le damos aceptar. Y aquí vamos a hacer la cantidad de camisetas dependiendo del nivel, por lo que sería el nivel, cantidad de camisetas y listo. Vamos a ponernos acá en la tabla dinámica, aquí puede ser, adaptarla. Y a esta tabla dinámica, o sea, darle a insertar un gráfico dinámico. Puede ser uno circular, citamos aquí, clic derecho acá, etiquetas de datos. Y listo. Y la otra, vamos a insertar otra tabla dinámica. Vamos a igualmente base de datos, toda la tabla, aceptar. Y acá nos pide el porcentaje de género según el año, porcentaje del sexo según el año, según el año. Tendríamos que arrastrar la fecha, fecha del título de la licenciatura. Solo queremos año. Acá, quitar campo. Semestre tampoco lo quiero, quitar campo, solo fecha. O sea, licenciatura, arrastramos. Y el sexo en valor. Y ya nos quedaría. Pero yo lo quiero en porcentaje. Tenemos que designar el porcentaje. Tenemos que darle clic derecho, formato de celdas, porcentaje, los decimales y aceptar. Que ya nos quedaría en porcentaje. Ahora nomás tenemos que asignar un gráfico dinámico. Vamos a gráficos recomendados, las barras, que son barras 3D, las de acá, de ampliada, y ahí nos quedaría. Vamos a ponerle nombre a los gráficos dinámicos por porcentaje de género según el año. Y no olvidar etiqueta de datos. Vamos acá igualmente, cantidad de camisetas, cantidad de camisetas y listo. Ahora tenemos que ingresar un análisis de gráfico dinámico, es decir, segmentación de datos. Vamos a ingresar la segmentación de datos. Elegir, insertar segmentación de datos. La primera, decíamos, según el nivel, cantidad, pero era años, el título y lo que es el sexo. Aceptar. Ahora los ordenamos.
nivel, cantidad, años, título de la licenciatura, y lo que es el sexo. Es el sexo. Vamos a ponerla bien. Ahí. Y ahí ya nos quedarían ahora nomás para vincular la segmentación de datos a los gráficos dinámicos. Vamos a dar clic derecho en todas, conexiones de informes, a la dinámica 2 finalmente, acá también, clic derecho, tabla, conexiones de informes, perdón, hacemos lo mismo con las otras tres, clic derecho, conexiones de informes, aceptar, clic derecho, conexiones de informes, aceptar, mismo con el de abajo, conexiones de informes y aceptar. Y ahí ya nos quedaría. Lo que nos haría falta es que se actualice automáticamente el dashboard. Pero primero vamos a guardar. O también nos faltaría crear botones, asignaciones macro. Vamos a insertar aquí un botón macro, dispositivo, formulario, llega al formulario, insertar, llega al formulario, lleve al formulario directamente y esa base de datos vamos a crear para el dashboard, botón macro para dashboard, dashboard, el dashboard. Y ahora vamos a asignar las macros. Vamos a empezar con el de formulario. Vamos a programador, creador macro, PNR, Palacios, John, y vamos a dar aceptar. Vamos directo al formulario, detener grabación. Ahora grabamos lo que es la macro del dashboard, grabar macro. Vamos a darle dash, Palacios, John, ando, dashboard, detener grabación. Al botón formulario asigno la macro, MR, aceptar, base de datos, mismo dashboard, asignar macro y listo. Y listo. Ahora guardamos el archivo. Guardar como, examinar, descargas. Vamos a ponerle mi nombre, Palacios John, componente, recuperación. Ya. Ahora tenemos que guardarlo en libro de Excel habilitado para macros, para que los macros funcionen. O sea, herramientas, opciones generales, ponemos contraseña. Caso Palacios, con mayúscula. Palacios. Y aceptar. Y lo guardamos. Y ahora sí, el último paso. Se nos actualiza automáticamente el dashboard. Simplemente vamos acá, clic derecho, acá en la pestañita de dashboard, en ver código. Vamos acá, worksheet, activate, ponemos aquí, this workbook.refresh all. Enter, threshold, guardar, damos dos veces y cerramos.
Ahora vamos a ver cómo funciona. Cantidad de camisetas. Por ejemplo, yo quisiera de que haya más camisetas en lo que es química. Vamos a ver si funciona. Voy a poner aquí Luisa Fortunato, puede ser. Fortunato. Vamos a poner Nino, Factura, Bachillerato, Química. La fecha 09/05/2022, puede ser. Puse la camiseta, ya sabemos. Vamos a poner unas 80, puede ser 800, para que se note la diferencia. Grabar, borrar. Nos faltaría nomás el botón de la macro para ir a la base de datos. Ah, descargas, base de datos, asignar el botón, un atajo. Vamos a programador, grabar macro, ps, palacios, y aceptar de datos en la grabación. En el macro y listo. Vamos a la base de datos y se nos guardó el último estudiante, se nos guardó en la base de datos. Vamos a ver si cambió el dashboard. Como ven, cambió el dashboard. Y listo. Ese fue el componente de la corrección del examen. Muchas gracias.